Hola chicos, en esta ocasión vamos a analizar este circuito de aquí, ¿sí? Es el que con el que vamos a trabajar. Este es un poquito más de nivel que le vamos a echar. Tenemos nuestra fuente de 12 volts, tenemos dos resistencias de 1 kilo, las tenemos en paralelo. Aquí vamos a agregar un diodo LED también. Si se fijan, la diferencia con el LDR es que pues, las flechitas van de él hacia afuera, no de hacia afuera hacia él. También tenemos un transistor, un PN2222A. Tenemos colector, base, emisor. Este lo vamos a explicar más adelante. Tenemos un potenciómetro también que ya hemos trabajado y el LDR. Entonces, pues vamos a tratar de hacer el conexionado lo más parecido a lo que tenemos aquí en el diagrama. Lo primero es que me encuentro con dos resistencias. Las dos están unidas entre sí, si lo notan. Aquí hay una unión entre estas dos y de ahí sale a positivo. Entonces las dos son de 1 kilo. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a girar solamente una de ellas. La voy a colocar, no sé, aquí. Y aquí voy a colocar mi cable a positivo. Y aquí voy a colocar la otra. Listo, para que alcance a conectar aquí en la otra parte de abajo. Y entonces aquí tengo unidas a estas dos resistencias. Y aquí a positivo. La fuente la vamos a poner a 12. Después voy a irme sobre esta parte. De aquí de esta resistencia voy a colocar mi LED. Recuerden que tenemos el ánodo, que es la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa. Aquí mi LED lo voy a colocar acá, y aquí me dice cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Entonces también lo voy a girar para que quede totalmente sobre la resistencia. Aquí. Y lo voy a colocar aquí. Ahí. Entonces de la resistencia al ánodo y por el cátodo va a ir el transistor. Precisamente este transistor es PN2222A. O sea, va a tener un colector, una base y un emisor. Del lado del colector me hace falta mi transistor. Perfecto. Me lo traigo. Del lado del colector es donde va a ir la otra patita de mi diodo. Mi diodo LED. ¿Sí? El cátodo va a ir con el colector de mi transistor. Entonces del cátodo va a haber una unión con el colector del transistor. Después tenemos el emisor, que aquí el mismo transistor nos dice el emisor, emitter, está en inglés. Lo vamos a mandar a tierra y listo. Entonces de aquí yo puedo sacar bien un cablecito que venga a esta parte de aquí y aquí lo puedo cerrar en tierra y listo. Ahora, ¿qué hay con lo demás? Tengo por acá también el potenciómetro. Este ya lo hemos visto. Ya lo trabajamos con él. El potenciómetro de 250. Lo voy a poner al revés para que sea más viable. De hecho, es de la otra resistencia. Empieza por una entrada del potenciómetro. O sea que de esta resistencia el potenciómetro lo voy a girar. Listo, aquí tengo mi resistencia con mi potenciómetro. Y bien, me dice que del otro lado voy a sacar, o sea, del central, porque aquí tengo la flecha del central, voy a sacar un cable hacia la base de mi transistor, que fue el que quedó libre. De aquí voy a sacar un cable que voy a colocar aquí
y lo voy a sacar hacia la base, que es esta. Aquí tengo la base de mi transistor, ¿sale? Y de ahí mismo voy a colocar mi LDR. Si lo notan aquí, va mi LDR, que es este. También lo voy a girar para más comodidad, así. Lo voy a colocar aquí en el mismo punto donde están unidos estos tres, y de ahí también lo voy a mandar a tierra. ¿Se fijan la diferencia entre el LED? Que las líneas, las flechas van de él hacia afuera y el LDR van desde afuera hacia él. Entonces termino mandándolo a tierra. Entonces de aquí, de igual manera, voy a mandar un cablecito. Lo puedo cruzar incluso, miren, si lo hago de aquí y de aquí a acá, pues estoy trabajando básicamente con la misma tierra del otro lado. Entonces tengo mi fuente, positivo, negativo. Ya tengo seleccionado los 12 volts y vamos a ver qué es lo que pasa. Empezamos y me dice que aquí hay un problema. Tengo 12 volts, tengo mi corriente. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque al momento de prender la simulación, se fijan, el voltaje cae y el amperaje está subiendo. Entonces me dice que aquí hay un corto. Sí, ya vi por qué. Esto también les pudiera ocurrir a ustedes. Puse el positivo y el negativo sobre la misma línea. Obviamente eso es un errorzazo, pero qué bueno que nos sucede aquí ahorita que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces mi cable rojo lo recorro ahora sí a la línea positiva, donde ya tengo aquí el inicio de mi circuito, y el cable negro es donde tomamos acá precisamente para las dos tierras, ¿no? Vamos a ver ahora sí, ya tengo mis 12 volts y si lo notan, mi LED encendió. El potenciómetro lo puedo girar y aquí puedo recorrer la luz. Ahora, vamos a hacer dos pruebas. Esto es luz mínima y esta es máxima. Aquí quedó de cabeza, ¿no? Como lo teníamos en el video anterior. El potenciómetro también. Este es el mínimo y este sería el máximo. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a medir el voltaje. Primero, con máxima luz sobre el LDR. Máxima luz. Pero antes tengo que tomar en cuenta que aquí está jugando el transistor. ¿Para qué es el transistor? Bueno, el transistor va a ser como si tuviéramos un switch, ¿sí? De hecho, les comento, este transistor, como les digo, lo vamos a ver más adelante, pero como acaban de ver, tienen tres patitas. Tenemos dos opciones. Tenemos los PNP y los NPN, ¿sí? Como apunte, nosotros estamos trabajando quizás con el BJT, que es el más común. Repito, esto lo explicaré después. Pero precisamente si tu nomenclatura es así, tú tendrías de la parte plana emisor, base, colector. Pero si lo tienes así, que inicia con P, P2N, 2222A, estamos hablando del mismo, es la misma función, pero la configuración cambia. Tenemos colector, base, emisor. Esto es para que tomes en cuenta cómo lo vas a conectar, porque muy probablemente el más común es este de aquí. Pero yo ahorita en el simulador que estás viendo, yo estoy usando este, por eso quizás se note un poquito raro. Incluso pudiera pensar que está al revés, pero no, si lo notas, tengo colector, base, emisor, como me lo estaba pidiendo en el diagrama. El colector es el que va a ir al LED, la base es la que recibe precisamente la señal de fotorresistor y el potenciómetro, que es aquí, y bueno, el emisor precisamente es el que va a tierra, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces te platico rápidamente. Este transistor funciona como si fuera un switch. De hecho tiene muchísimas funciones. Una de ellas es como la más sencilla, es tal cual como si fuera un simple switch. Y lo que vamos a hacer es
Este se detona mediante la base, lo puedes observar en tu diagrama. Se detona mediante la base y va a permitir que haya un flujo de corriente entre un punto y otro, entre él. Entonces, para que esta tierra, digámoslo así, pase por aquí y pueda cerrar circuito con este diodo, pues la base debe de recibir un voltaje mínimo entre 0.5 volts y entre 0.7 volts para que este switch, como si fuera una llave de agua, se abriera y pueda fluir el agua de un lugar hacia otro. Entonces, lo que vamos a hacer primero es con el multímetro vamos a regular el voltaje que le vamos a hacer llegar. Voy a colocar mi multímetro aquí. Este es cable negro. Y mi cable rojo lo voy a agregar aquí. ¿Por qué? Porque precisamente como te acabo de explicar, yo quiero checar, quiero regular mediante el potenciómetro. Si se fijan, ahorita el LED prendió, lo voy a volver a poner. El LED prendió, pero aquí está encendido, pero mi potenciómetro está en ceros. Si se fijan, aquí no pasa absolutamente nada. Yo lo que quiero ver antes de esto es regular una corriente con un valor cercano a 0.5 volts aquí, primero con el potenciómetro. Entonces voy a anotar eso. Aquí está en 0. Milivolts. Aquí tengo un poquito más. Entonces lo bajo un poquito. Ahí. Si lo notan, tengo lo que vendría siendo a 0.7 volts aproximadamente. Entonces, si lo pueden regular un poquito mejor ustedes, que sería, les repito, el voltaje de aquí de la base, mejor. Pero en este caso, yo ya le estoy dando abrir aquí el switch para que mi tierra pase de este lado de este lado hacia acá, y aquí no haya ningún problema y mi diodo LED pueda encender gracias a esta resistencia que tiene precisamente su alimentación positiva. Ahora voy a medir con la máxima luz sobre el LDR cuál es el voltaje de la base. Este es mi LDR y con máxima luz yo tengo 24.2 milivolts, ¿sí? Pero también me interesa saber cuál es el voltaje del colector. El colector precisamente es el que enciende mi diodo LED. Entonces lo voy a bajar un poquito aquí. Ahí está, este es el colector. Aquí su patita me lo dice, colector. Ok. Voy a medir ahora su voltaje. Recuerden que aquí tengo máxima luz. Ahí está. ¿Sí? Con máxima luz tengo un voltaje de 10.6 volts. Si lo notan, esto es muchísimo. Esto es muchísimo. ¿Qué pasa cuando el voltaje también es demasiado? Hay que observar cuánto hay aquí en la base, pero les repito, con luz máxima el diodo se apaga. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente voltaje. Ahora tendría el aproximado a 0.2 volts. Por eso mi diodo no enciende, porque no es suficiente la potencia que le estoy haciendo llegar por la base para que pueda haber un flujo de corriente entre el emisor y colector y así cerrar el circuito. Se fijan, cuando yo voy recorriendo esto, va aumentando el voltaje de la base hasta que llega el punto más o menos que enciende mi LED. Si lo notan, esto es lo que vamos a regular nosotros. O sea, con luz prende, sin luz, perdón, con luz apaga, con luz prende. Ahora vamos a ver precisamente cuál es el voltaje de aquí de la base con poca luz. Con poca luz tengo yo 690 milivolts. Y ahora me interesa saber el del colector. Aquí, el del colector con poquita luz. Ahí está. Tengo 0.1 volt. Eso es lo que yo tengo de voltaje ahí. Pero bueno, esto es suficiente para lograr que
que mi diodo encienda. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como nosotros vamos a poder jugar, chicos, precisamente con las resistencias variables. En este caso el transistor lo vamos a ver más adelante, a fondo. Pero bueno, para la práctica espero que este tipo de ejercicios les sean de ayuda y sobre todo que observen lo que pueden ustedes obtener de cada uno de los elementos para que lo pongan en práctica, ¿sale? Espero que el video haya sido claro, que te haya gustado y si tuvieras alguna duda, por favor, házmela saber, déjamela aquí abajo en la caja de comentarios y de mi parte es todo. Hasta la próxima y gracias.